You could bet that, never gotta If you sweat be that. trash, I'll be the rubber band. You be the match, I will be a fuse. Boom. ¿Qué ves ahí? A mí, ¿Y ahora qué ves? Ondas. No soy digno de las ondas. Aún. Ahora estoy en la onda. Ey Sergio, ayer en el mercado iba a comprar la de yuca y me iban a cobrar 8.000 la libra. ¿Tú puedes que sabes? Eche, mija, ¿eso sabes quién es? Culpa de... Ey, ¿sabes de qué me acordé ahora? Mira lo que descubrí ayer. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos circulitos alrededor? Hermano, no tengo ni idea. Eso, mis queridos amigos, es una onda. ¿Pero qué es una onda? Una onda es una perturbación o vibración que se da en un medio material o un espacio vacío. Esto transfiere energía sin transferir materia. Como les venía explicando. Ey, mía, yo no le entiendo nada a ese man. Yo tampoco voy a preguntarle ahorita las partes de la onda. Dale. Doctor Biter. ¿Cuáles son las partes de la onda? ¿Cómo? ¿Cuáles son las partes de la onda? Lárgate de mi clase. Yo no le voy a andar dando clases a gente tan boba que no entiende una cosa tan simple Che, como pero esa. ¿por qué? Solo lárgate. Bueno, Vete, no vuelvas. Bueno, disculpen por la interrupción. Como les venía diciendo, este punto de aquí es el de máxima vibración o la cresta. Este de aquí es el de mínima vibración o el valle. ¿Cómo sabemos esto? Por la posición de equilibrio, que es básicamente esta línea que vemos aquí. Y todo esto están dentro del tren de onda, que es básicamente toda esta onda. Hay dos subdivisiones dentro de los elementos, que son los espaciales y los temporales. Voy a empezar hablando sobre los espaciales, que ambos se miden en metros. Sería la longitud de onda, que es básicamente esta línea, que es la mínima distancia entre dos puntos de igual vibración. En este caso tomamos las crestas. Aquí tomamos la amplitud como la distancia entre el punto de máxima vibración y la posición de equilibrio. También tenemos los elementos temporales, que serían tiempo, periodo y frecuencia. Y aunque periodo y tiempo sean los dos en segundos, no son lo mismo, porque el tiempo es básicamente lo que demora todo el tren de onda y el periodo sería la longitud de onda. Entonces también tenemos la frecuencia, que es lo contrario del periodo. Por eso tenemos aquí estas fórmulas. La frecuencia es número de oscilaciones sobre tiempo y periodo es tiempo sobre el número de oscilaciones. También tenemos la distancia de propagación, que es básicamente hacia dónde está hablando la persona. En este ejemplo, Santi está hablando hacia allá, entonces la onda va hacia allá. Y la velocidad de propagación, que tenemos tres fórmulas para ello: distancia sobre tiempo, longitud de onda sobre periodo y longitud de onda por frecuencia. Una moneda. No sé qué, por favor. Buenas. Yo estuve en la clase de Dr. Biter. Fui la persona que fue expulsada de esa misma. Obviamente terminé siendo un indigente aquí en la calle. Pero bueno, antes de irme, obviamente aprendí cosas muy importantes, pero que pues no me evitaron de terminar aquí. Como por ejemplo, los tipos de ondas. Voy a hablarles de dos tipos de ondas, según su naturaleza y según las cuántas dimensiones esta misma se mueve. Según su naturaleza se conforman entre dos: las mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas son las que necesitan un medio físico estrictamente para poder propagarse. Ejemplo de estas son, por ejemplo, una cuerda de una guitarra, o probablemente habrán escuchado sobre los sismos, de que prácticamente necesitan pues ese medio físico para poder propagarse de esa fuerza. Ahora hablemos de las electromagnéticas. Las electromagnéticas son muy diferentes a las mecánicas. ¿Por qué? Porque estas están compuestas de energía. Las electromagnéticas se pueden mover hasta en el vacío, lo cual las mecánicas no pueden. Y se mueven a una velocidad de 10 10x10 a la 8 metros por segundo. Y obviamente esto es una velocidad donde solamente podemos encontrarlas, por ejemplo, en ondas de radio o en ondas de microondas. La siguiente clasificación de cuántas dimensiones se mueven es, por ejemplo, ondas unidimensionales, que son las que se mueven en una dimensión.
También hay ondas que se mueven en dos dimensiones, o sea, en el eje X y Y. Y hay ondas que son tridimensionales, que se mueven en el eje X, Y y Z, respectivamente. Gracias. Bueno, en la tercera básicamente encontramos las transversales y longitudinales. En las transversales es cuando las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo puede ser la luz, mientras que en las longitudinales no es perpendicularmente, sino que en la misma dirección de la propagación de la onda. En la cuarta, que básicamente es el sentido que se propaga, están las viajeras, que es cuando solo va, o sea, aparte de una fuente, pero solo va, no regresa. Un ejemplo puede ser la luz solar, que se utiliza mucho para tener energía, o sea, vemos que esa energía del sol viene, pero no se devuelve. Mientras en las estacionarias va y viene, o sea, es como un va y ven diferente a las viajeras. Mientras que en las viajeras es como el amor que le di a ella, pero eso se fue, pero no vi. ¿Qué hay de mí? Yo sigo aquí. Las ondas son una parte fundamental en la vida cotidiana y se pueden encontrar en numerosas situaciones. Aquí les van algunos ejemplos de ondas en la vida diaria. El primero son las ondas sonoras. Profe, pero ¿me puede explicar cómo son en la vida cotidiana? Bueno, las ondas sonoras en la vida cotidiana son, por medio de algunos ejemplos, y son los siguientes: la comunicación humana y la voz, la música que escuchas en los altavoces y el sonido de una campana, un timbre o una bocina. El segundo son las ondas electromagnéticas. Profe, ¿me puede decir algunos ejemplos de la vida cotidiana sobre ese tema? Bueno, en las ondas electromagnéticas ves algunos ejemplos como son los siguientes: la luz visible, es aquella luz que proviene del sol o de las fuentes de iluminación. Otros ejemplos también son las señales de radio, es decir, las emisoras de radio de FM, AM y estaciones de televisión. Otros también pueden ser las ondas de radio y Wi-Fi, que son aquellas comunicaciones inalámbricas y el acceso a Internet. Otro ejemplo son los microondas, que son se utilizan en hornos, en microondas, para calentar alimentos. Y por último, pueden ser la luz infrarroja, que se utilizan en controles remotos y secciones de movimiento. El otro que va son las ondas en la superficie del agua. Estudiantes, díganme algunos ejemplos de las ondas en la superficie del agua. Oh no, profe, no me sé ninguno, la verdad. Bueno, tiene un 1. Oh, otra vez perdí física, vale. Bueno, volviendo al tema, aquí les van algunos ejemplos en las ondas en la superficie del agua, que son los siguientes: las olas en el mar y en el lago. Porque creo que nunca te podré tener. Está como raro. Pero dale duro. No, me... Bueno, la formación de las ondas en un medio determinado involucra la perturbación inicial que se propaga a través de un medio. La primera de estas es la perturbación inicial. Estas perturbaciones pueden ser una oscilación, un golpe, una vibración u otro tipo de cambio de posición con respecto a la posición de equilibrio. La segunda de estas es la transmisión de la perturbación. Las partículas del medio cercanas a la perturbación se ven afectadas por medio de esta, ya que estas partículas comienzan a moverse de acuerdo a su perturbación.
creando una cadena de movimiento a lo largo del medio. La tercera sería la interacción entre partículas. A medida que las partículas cercanas transmiten la perturbación, estas influyen en las partículas adyacentes, causando que estas últimas también se muevan. Obviamente todo esto ocurre a lo largo del medio, y cada partícula pasa la perturbación a la siguiente de acuerdo el medio, y esto es como una especie de vaivén o efecto dominó. La cuarta sería la formación de la onda. La perturbación se propaga a través de un medio y esta forma la onda. La forma de la onda se da de acuerdo a su naturaleza de la perturbación y a las propiedades del medio. Por ejemplo, la densidad, la elasticidad y la viscosidad. Por ejemplo, una cuerda, podemos observar la serie de crestas y valles, que se da a lo largo del medio, o sea, la cuerda. Bueno, ahora en una simulación virtual en los siguientes elementos, entre más amplitud, más energía, entre más frecuencia, más movimiento de las partículas y entre menor energía de las partículas, menor amplitud, lo cual quiere decir que al aumentar la fuerza del pulso se observará una mayor elongación. Bueno, ahora vamos a aplicar el movimiento ondulatorio con diferentes fuerzas y diferentes pulsos en diferentes puntos en una máquina de onda. Aclarar que la máquina de onda es un gran ejemplo para lo que es definir el concepto de movimiento ondulatorio. Cuando tenemos una mayor fuerza en un punto, básicamente esa onda va a tener una mayor amplitud. Pero ¿qué pasa si tenemos diferentes pulsos en diferentes puntos? Básicamente va a haber una interferencia. Esta interferencia puede generar una mayor amplitud solo si está en ese mismo punto el pulso y a un mismo tiempo. Este va a generar una mayor amplitud. Pero cuando se genera con distintas fuerzas y con distintos puntos, va a producir un cambio muy repentino en lo que son los elementos de la onda, que es la elongación, la interferencia y la frecuencia primero que todo. La vibración de la partícula se da sin que origine el desplazamiento en el sentido de propagación del movimiento. La transmisión de energía no transporta materia en la máquina de onda. Aquí tenemos representado en una tabla las características de la onda que vimos en el video. Bueno, se tomaron en cuenta muchos datos: la longitud de onda, el periodo, la distancia, el tiempo, la velocidad de recorrido, la frecuencia, tomando siempre estos datos, el número de oscilaciones, que se tomaron 10, y la amplitud. Podemos verificar que con estas dos fórmulas de velocidad siempre da lo mismo. Bueno, ahora voy a hablar sobre el experimento del recipiente con agua. Una onda en un recipiente con agua que se propaga a través de la superficie del agua da como resultado fuerzas físicas. Estas fuerzas físicas es un fenómeno que modifica el movimiento de cuerpos o simplemente lo deforma. Y esta propagación está limitada al medio acuático en el que se encuentra. Las ondas tienen efectos reales como el movimiento de valles o la generación de crestas y valles. Las características físicas medibles del recipiente con agua pueden ser la longitud, la amplitud, la frecuencia y la velocidad de propagación, ya mencionadas por mi compañero Carlos Solano. Bueno, ahora para explicar qué tipos de ondas pertenecen a una máquina de onda, primero tenemos que entender de que la máquina de onda es un medio pues mecánico, por lo tanto que es un medio físico en el cual se propaga la onda. Como segunda cuestión, he de decir que las ondas que se ven aquí son las ondas transversales. ¿Qué es una onda transversal? La onda transversal significa de que el movimiento, o bueno, la dirección del movimiento ondulatorio es perpendicular a la dirección del movimiento de las partículas en este sistema. Obviamente tenemos que tener eso muy en cuenta, sabiendo de que nosotros tenemos una máquina de onda hecha pues de tensión. Gracias.